Dice Héctor Fernández: en mis tiempos de estudiante universitario tuve un profesor que aseguraba que los libros y películas de fantasía desincentivan el pensamiento científico y racional. ¿Qué piensa usted al respecto? Pregúntales a los científicos de hoy en día, de mi edad, a más jóvenes de 65, 66, 70 años para abajo, ¿qué influencia tuvo en su decisión de ser científicos? A los astronautas, pregúntales. ¿Qué influencia tuvo en su decisión de ser científicos o astronautas la ciencia ficción, la fantasía, la literatura de fantasía, el cine de fantasía, los cómics? Lo que vas a descubrir es que la gran mayoría de ellos tuvieron esa influencia, y lo que les hizo soñar en cambiar el mundo real fue la capacidad de soñar con fantasías en las que se cambiaba el mundo en la fantasía. Así que tu profesor era tonto. El profesor era ignorante. Estamos muy acostumbrados a que aquello que nos suena lógico nos parece que ya tiene que ser aceptado por todo el mundo. Ahí tenemos en México a López Obrador diciendo que las redes, estar con los videojuegos es tóxico para los niños. No es cierto. Los estudios dicen que no es cierto, pero como es lo que la gente cree, se nos hace muy fácil creerlo. Hoy tenía yo discusiones en Twitter con esa gente que decía, bueno, pero es que hay que... Claro, porque Estados Unidos es el que más plástico arroja al mar, pero nadie le dice nada. Y dije, primero que nada, se le dice a todos los que contaminan, se les dice que no lo hagan. Nadie está perdonando a los Estados Unidos. Segundo, quien más plástico lanza al mar son 5 países asiáticos. El más grande, China. China es responsable del 28% de la contaminación. Bueno, pero es que per cápita Estados Unidos... No, mira, per cápita Estados Unidos está en el lugar 16, lo cual no justifica la contaminación de Estados Unidos. Lo que tú estás haciendo es simple y sencillamente presuponer una serie de cosas y lanzarte por allí. Y el profesor Héctor Fernández, pues evidentemente hacía ese tipo de tonterías. Como creo que esto es así, pues ya decido que es así, y entonces a partir de ello eso enseño en clase, que es un grave error. Las clases deberían ser más serias.